Buen día. Antes que nada, hay que entender que cuando hablamos de extrema derecha no estamos hablando de un fenómeno espontáneo. La extrema derecha no es un fenómeno ajeno al sistema ni ajeno a la política institucional siquiera. Es imposible desligar la extrema derecha del neoliberalismo. Es imposible desligar la construcción identitaria de Occidente de lo que representa hoy la extrema derecha. Es importante entender esto para entender cómo combatir a la extrema derecha, que es el tema que nos ha traído hoy aquí. La extrema derecha lo que hace es estimular una serie de construcciones identitarias que tenemos todas y todos. España, Cataluña, yo vengo del País Valencià, etcétera, Occidente en general, está construido en base a la negación del otro, a una identidad excluyente. Nuestra identidad está construida en base al antisemitismo, en base a la islamofobia, en base al antigitanismo. La negación de los otros y las otras ciudadanos y ciudadanas es lo que nos define como pueblo. Y solo hay que ver el discurso de la extrema derecha, llueve sobre mojado, ¿no? Y estimula toda esa construcción. Si no entendemos esto, no entendemos cómo combatir a la extrema derecha. Por eso la extrema derecha no habla para su público única y exclusivamente, habla para todas y todos. Si la extrema derecha gana votos y crece, no es porque hubiera una masa de extrema derecha esperando a que alguien llegara a aportar, a decir lo que ellos querían decir, sino porque ha sabido estimular determinados miedos que estaban y están dentro de nosotros y de nosotras. Y ha sabido estimular esos prejuicios que existen porque nos los han enseñado desde pequeños, porque nuestra identidad está construida en base a esa negación y a esos prejuicios. Si no entendemos esto, no entendemos nunca a la extrema derecha y, por lo tanto, no entenderemos cómo combatirla. Hoy lo hace por vía democrática, no va a dar un golpe de Estado la extrema derecha, al menos lo puede escenificar, pero sabe que vía democrática lo puede conseguir y, de hecho, lo está consiguiendo, ¿no? Es indesligable, como decía, la extrema derecha del neoliberalismo. La extrema derecha representa el salvavidas del neoliberalismo, del colonialismo y de lo que las sociedades capitalistas están sufriendo hoy en día y necesitan chivos expiatorios, necesitan apuntar siempre hacia abajo, hacer que la clase trabajadora se enfrente y aprovechar que las instituciones, sean gobernadas por socialdemócratas, liberales o conservadores, no van nunca a cambiar la estructura del sistema que produce las desigualdades de las cuales la extrema derecha se aprovecha para que la clase trabajadora se enfrente entre ella. Por lo tanto, es un proyecto indesligable del neoliberalismo. Es útil para el neoliberalismo, igual que es útil que exista todavía una extrema derecha folclórica, nazi, fascista, que lleve esvásticas, que levante el brazo. Es muy útil, porque el establishment, la extrema derecha como Meloni, no tiene ningún problema en condenar a los fascistas que salieron el otro día levantando el brazo. Ella no es como ellos. Nosotros miramos a esos fascistas, a esos nazis, como esos son el mal. Ayer en la conmemoración en memoria del Holocausto estaba Vox. Estaba Vox allí. Esto es un problema. Esto es un problema que tenemos, ¿no? ¿Cómo combatir a la extrema derecha? No hay fórmulas mágicas. No hemos venido a dar fórmulas mágicas y quien nos intente vender una fórmula mágica os está mintiendo, porque no la existe. Hay diferentes contextos, diferentes realidades, diferentes soluciones que funcionan en un sitio y en otro sitio no funcionan. Por lo tanto, aquí quien nos está dando muchas pistas sobre cómo combatir a la extrema derecha son los movimientos sociales, lamentablemente, porque las instituciones llegan donde llegan, algunas con mucha voluntad, no lo niego. Esto es posible en parte gracias a las instituciones y hay que agradecerlo que estas instituciones estén implicadas, pero tienen límites estas instituciones y muchas veces no llegan. Algunas ni siquiera pretenden llegar a muchos sitios y ahí están los movimientos sociales, ayudando a los vecinos y a las vecinas cuando tienen problemas para acceder a una vivienda, para llegar a fin de mes. Y ahí es donde llega la extrema derecha a sembrar el miedo, a sembrar la desconfianza, a sembrar la competitividad por los recursos, extendiendo el mantra neoliberal de que no hay para todos. Y esta es la clave que une la extrema derecha al neoliberalismo y que con Milei lo estáis viendo de una manera más que gráfica, ¿no? Estos últimos días, ¿no? Por lo tanto, son proyectos indesligables. Lo que sí que es muy útil para combatir a la extrema derecha es no comprar los marcos de la extrema derecha, obviamente. No debatir y no hablar como habla y en los términos y en el terreno de juego en el que habla la extrema derecha. La extrema derecha habla de ocupación, no habla del problema de la vivienda. La extrema derecha habla de delincuencia, no habla de desigualdades, de pobreza.
hay que saber salir al paso. No es posible que la extrema derecha ponga el foco en la reincidencia de los delincuentes y entremos a debatir sobre si reinciden o no. No es nuestro marco, nosotros ahí no tenemos nada que decir, porque no queremos participar de ese marco, de ese debate. Alimentar ese marco es darle la razón a la extrema derecha. Eso sí que es algunas puntillas, ¿no? Y además yo como periodista pues también entiendo desde hace mucho tiempo que hay marcos envenenados que a priori cuando tú ya has entrado a debatir en este marco ya has perdido y ya has legitimado a la extrema derecha. También es indesligable la responsabilidad que tienen determinadas instituciones, determinados partidos con el avance de la extrema derecha porque aplican las políticas de la extrema derecha. En materia migratoria es más que evidente, ¿no? Cuando Pedro Sánchez y la señora Meloni acaban una reunión y dice que se han entendido muy bien. Bueno, pues cada uno que saque sus conclusiones porque se han entendido en materia migratoria, ¿no? Una neofascista, ¿no? Y un socialdemócrata, ¿no? Como decía, claro que hay que hablar de la extrema derecha, pero no hay que hablar cuando ellos quieren que hablemos, ni de la manera en la que ellos quieren que hablemos, ni en los marcos en los que ellos quieren que hablemos. Hay que hablar cuando nosotros queremos hablar y de lo que nosotros queremos hablar, girando el marco totalmente, e ir a sacar el jugo que nosotros queremos sacar a las políticas falsas que vende la extrema derecha, las fórmulas envenenadas que vende la extrema derecha. Claro que hay que hablar de la extrema derecha. Cuando pocos periodistas hablábamos de extrema derecha nos decían que no hablásemos de ellos porque era darles propaganda. Toda esa gente ahora está en pánico. Oh, la extrema derecha ha llegado, tal. Pues había que hablar de la extrema derecha, había que alertar sobre lo que iba a pasar y había que alertar de esas políticas que estaban poniendo la alfombra roja a la extrema derecha para que llegara. Ahora intentan hacernos creer que la extrema derecha ha aparecido como un fenómeno atmosférico. No, señores y señoras, les han puesto ustedes la alfombra roja y encima se han reído de nosotros cuando nosotros hablábamos de la extrema derecha cuando eran 4 nazis, que a ustedes no les afectaba, pero a nosotros y a nosotros sí que nos mataban, y nos perseguían y nos agredían, y a los colectivos vulnerables, ¿qué os voy a contar? ¿No? Hay que dar muchas batallas. La batalla cultural a la que ha hecho mención María es importantísima. La batalla cultural no es una obra de teatro. No estamos hablando en estos términos. Estamos hablando en términos marxistas, en términos gramscianos, de Antonio Gramsci, el filósofo marxista al cual leyeron y interpretaron muy bien los neofascistas en los años 70 y están aplicando las teorías sobre la hegemonía cultural, sobre conquistar el sentido común de la gente antes de asaltar el poder político. Ellos saben cómo ganarse a la gente cuando el sistema no da respuestas a los problemas de la clase trabajadora y de la gente corriente. Ellos saben cómo estimular los miedos para parecer que ellos son los que portan las soluciones. Y ese sentido común que creíamos que era inamovible, ese sentido común progresista que nos habla de valores compartidos como la solidaridad, la igualdad, los derechos humanos, está en juego, está siendo amenazado por la alternativa a este sentido común que es disfrazado de incorrección política, disfrazado de rebeldía, que es como se está presentando la extrema derecha para infectar el sentido común y hacer creer que el racismo, el machismo, la LGTBI-fobia, el supremacismo son signos de rebeldía contra el establishment, que el establishment, como si fuera antirracista, el establishment, es que es de risa el tema, ¿no? Pero lo están consiguiendo en cierta medida. Claro que hay que dar la batalla cultural en todos los escenarios y esa batalla implica defender el sentido común que creemos que debe ser compartido, que es mucho más que creerse que tenemos razón. Es decir, por mucho que creamos que tenemos razón porque lo que defendemos es justo, es bueno, ¿no? Eso no gana batallas. Tener razón no gana batallas. La batalla hay que darla día a día, en todos los escenarios. No podemos ser autocomplacientes, es decir, no, los demás son ignorantes, que no entienden, que no votan bien, que es que no nos equivoquemos. Saben, a veces confundimos la ignorancia con la maldad. Los fascistas no son ignorantes, son mala gente. Y aquí es donde hay que entender que Auschwitz es un diseño absolutamente racional, diseñado para exterminar. Y esto lo hace una mente europea en pleno siglo XX después de la Ilustración. Es decir, sabe perfectamente lo que está haciendo. El fascismo es esto. Y ahora, ya que estamos conmemorando el Holocausto, ya voy terminando, Auschwitz nos parece un fenómeno único e irrepetible porque sucede en el corazón de Europa. Pero lleva sucediendo alrededor del mundo, perpetrado por europeos,
durante siglos, el colonialismo. Pero es que está sucediendo hoy en Gaza. Está sucediendo hoy en Palestina y las instituciones internacionales, las que se abanderan los derechos humanos, están fallando, no, están dando vergüenza. Y por lo tanto, por eso insisto a volver al principio de la charla. Estamos construidos para que el fascismo sea un recurso para salvar a Occidente. Y ese es el problema, que si no somos conscientes de que hay que pelear contra nuestros propios demonios, no contra un elemento ajeno que ha aparecido aquí y que es ocasional, no, sino que hay que pelear contra nuestros propios demonios, no estamos entendiendo qué es el fascismo y qué es esta nueva extrema derecha. Así que os invito a escuchar a gente de diferentes ámbitos, de diferentes colectivos, que está trabajando a pie de calle, a gente que de verdad sufre el racismo y las consecuencias de las desigualdades y las consecuencias de esta ola reaccionaria, para entender qué podemos hacer cada uno de nosotras y de nosotros para combatir a esta amenaza que se cierne sobre todos y todas nosotras. Así que muchas gracias.